Paz y bien, estimados estudiantes. Siempre, primero, dando gracias a Dios por la vida y todos los dones que nos da en este mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Siempre pidiendo por sus familias, por ustedes y por todo aquel que necesita de Dios en estos momentos. Bien, hoy vamos a ver el tema sobre triángulos rectángulos. Bien, les invito a ver la capacidad y el desempeño. Vamos a trabajar la capacidad, comunica su comprensión sobre las formas y las relaciones geométricas. Y el desempeño que vamos a tratar de desarrollar es expresar con dibujos, construcciones, con material concreto y lenguaje geométrico su comprensión sobre la resolución de triángulos rectángulos. Muy bien, para ello vamos a ver la situación problemática. Estamos viendo la figura de un columpio, ¿no es cierto? Entonces tiene las siguientes dimensiones. Calcula la altura del columpio sabiendo que en este caso el tobogán o la resbaladera mide 6 metros y hay un ángulo de 50 grados, ¿no? ¿Qué debemos saber? ¿Qué temas se van a involucrar para poder resolverlo? ¿No? ¿Qué conocimientos previos yo debo de tener? Muy bien, son interrogantes que los vamos a ir viendo ahora. Para ello vamos a reforzar, recordar. Para poder estar recordando qué es lo que necesitamos, tenemos que tener en cuenta siempre para resolver, tenemos que tener en cuenta los triángulos, rectángulos notables. Aquí solamente les muestro 3. Entonces, como un material concreto, tener a la mano para poder ir desarrollando las razones trigonométricas que nos van a ayudar a resolver problemas. En este caso, hago énfasis en el gráfico de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el triángulo notable de 30 a 60, sus medidas son de los catetos opuesto a 30A, el de opuesto a 60 raíz de 3A y la hipotenusa 2A. Esa A que está ahí, que en otras expresiones puede ser cualquier letra K, es la misma. Es una constante que hace que un triángulo con estas características, estas medidas, sea chiquito. Puedo tener un triángulo bien chiquito de 30 a 60 o puedo tener uno grandote, ¿no? Esta A es la constante, hace que la figura, en este caso el triángulo, sea más pequeño, sea más grande, depende de esa constante. Entonces, cada triángulo notable, por ejemplo, de 30 a 60, el de 45, que tiene A, sus lados, sus catetos, y su hipotenusa raíz de 2A, tienen medidas especiales que nos van a ayudar a resolver problemas con dichos ángulos. También tenemos, por ejemplo, el de 37 y 53, ¿no? Y yo le llamo 3, 4, 5, sus lados 3A, 4A y 5A. A ángulo menor se le opone lado menor, a ángulo mayor se le opone lado mayor. Y la hipotenusa, para que nos ayude a memorizar, siempre va a tener el mayor valor. También debo de recordar el teorema de Pitágoras. Entonces yo debo de saber que el teorema de Pitágoras, en este caso, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Son conocimientos previos que yo debo de saber. Por otro lado, yo debo también, para poder resolver triángulos, yo debo de saber las razones trigonométricas. Yo debo de saber cuál es el seno, el coseno. Si no tengo esas razones de mi memoria, no voy a poder resolver triángulos. Por ejemplo, yo debo de saber que el seno de 30 es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. O sea, A sobre 2A me sale 1/2. El coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 sobre 2. ¿Qué es la tangente de 30? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 1A sobre raíz de 3A, 1 sobre raíz de 3. Que racionalizando sale raíz de 3 sobre 3. La cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso, raíz de 3A sobre A, solamente raíz de 3. Tengo que saber entonces también quién es la cosecante, la hipotenusa sobre cateto opuesto. 2A entre A, 2.
Y la secante, que es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. 2a sobre raíz de 3a, 2 sobre raíz de 3. Racionalizando, 2 raíz de 3 sobre 3. Entonces, debo de recordar las razones trigonométricas. Si no, no voy a poder y me voy a sentir frustrado al no resolver los triángulos. Tengo que desarrollar también que tengo que dibujar o graficar. Vamos a ver los casos en los cuales, si no tengo todos los datos completos, ¿cómo uso las razones trigonométricas para resolverlo? Entonces, vamos a ir viendo los casos. Mira acá. Tenemos el primer caso. En este primer caso, yo voy a poner énfasis en que tengo lo siguiente. Mira lo que tenemos ahí. Muy bien, ¿lo observas? Muy bien, tenemos la hipotenusa y tenemos un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Con esos dos datos, yo tengo que encontrar el lado X y el lado Y. El lado X, por ejemplo. ¿Cómo voy a encontrar ese lado X? El lado X lo voy a encontrar si yo recuerdo las razones trigonométricas. ¿Qué relacionan esa X con el dato que está acá? Entonces, si yo divido esta incógnita que quiero encontrar entre la hipotenusa que me han dado, X entre A, ¿qué razón trigonométrica es del ángulo alfa? El opuesto sobre la hipotenusa. Muy bien, es el seno. Entonces yo digo, el seno de alfa es igual al opuesto sobre la hipotenusa, X sobre A. Es decir, si yo quiero encontrar la X, o sea, este lado que me falta, solo tendré que multiplicar A por el seno del ángulo alfa. Entonces, este lado X, todo este lado X, va a ser A por el seno del ángulo alfa. Y ya tengo el valor de X. Quisiera yo encontrar el valor, acá lo voy a poner para alguna que por ahí se le pasó. ¿Cómo? Mira, la pasa a multiplicar y la X se queda sola. A como es un valor va ahí delante de la razón. A seno de alfa. Muy bien. Si tuvieras ya el seno de alfa, su valor lo multiplicas por el valor de A que ya te lo dieron y tienes el valor, en este caso, de este lado del triángulo. Bien. ¿Qué tal si te están pidiendo ahora el valor del otro lado, la Y? Quiero encontrar la Y. Entonces, miras el ángulo. Siempre los datos que te han dado, no el que hayas encontrado. El dato que te han dado, la hipotenusa y este ángulo agudo. Entonces, relaciona el lado que quieres encontrar con el lado que te han dado. Entonces, dime, ¿qué viene a ser Y entre A? Piensa. Muy bien, es el coseno. Entonces, Y sobre A es el coseno de alfa. Entonces, yo digo coseno de alfa es igual a I, lo que yo quiero encontrar, sobre esa A que yo sé cuál es su valor. Muy bien. Entonces, la I será igual al producto de ese A por el coseno del ángulo, alfa. Muy bien, entonces ya tengo el valor de este ladito de acá. A es igual, Y es igual, perdón, a A coseno de alfa. Siempre y cuando me dan la hipotenusa y me dan ese ángulo agudo. Bien, entonces, ya este va a ser A seno de alfa. Este de aquí que está al costadito va a ser A coseno de alfa. Bien, segundo. Hay que ir practicando. Segundo caso. Vamos a ver el segundo caso. O sea, todos los casos no son iguales. Vamos a ir viendo el segundo caso. Mira el segundo caso. Me dan el ángulo, ¿no? Este es mi material concreto, entonces lo puedo mover, ¿no? Eso es lo bueno. Mira, me están dando el ángulo y me están dando un cateto, ¿no? ¿Qué cateto? Acuérdate que hay dos. Cuando hago las razones trigonométricas. ¿Qué cateto viene a ser A del ángulo alfa? Muy bien, es el cateto adyacente. Bien, ahora sí, quiero encontrar el valor de la X.
Ay, mis, va a ser el seno. No, no te apresures. Mis es el coseno. No, vamos a ir bien. ¿Qué relación hay entre entre X, este lado que quiero encontrar, con esta A que me han dado? ¿Qué cosa es de alfa? ¿Qué es X? ¿Es el cateto? Muy bien, el cateto opuesto. ¿Y qué cosa es A? El cateto adyacente. ¿Qué razón trigonométrica es el cateto opuesto entre el cateto adyacente? Muy bien, es la tangente. Entonces, yo tengo que la tangente de alfa es igual a la X que quiero encontrar, cateto opuesto, sobre el adyacente. Es decir, si yo quiero encontrar el valor de la X, X será igual al producto de A por la tangente de alfa. A por la tangente de alfa. Muy bien, entonces ese valor encontrado es el que estamos colocando. Entonces este es A por la tangente de alfa. Y este proceso no lo vas a hacer, ya cuando practiques lo vas a hacer de frente. Ah, ya ese lado se vale A tangente de alfa. Bien. Ahora, ¿qué falta? Me falta la I. La I. Siempre con los valores dados, ¿no? Ahora dime, la I sobre A. ¿Qué viene a ser la I en el triángulo rectángulo? En este triángulo rectángulo. Muy bien, la hipotenusa. La hipotenusa sobre A. ¿Qué viene a ser A para el ángulo alfa en este triángulo rectángulo? Muy bien, el cateto adyacente. Entonces, si yo tengo la hipotenusa entre el cateto adyacente, ¿qué razón trigonométrica será? Muy bien. ¿Qué razón trigonométrica será? La secante. Muy bien. La secante de alfa. Entonces, la secante de alfa es igual a la relación, a la división de la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y ahí vamos a ir recordando. Muy bien, entonces despejamos la I y resulta que la I, la hipotenusa para este caso 2, es igual al producto de A por la secante de alfa. ¿De acuerdo? Bien. Pero no entiendo, no comprendo. Dos cosas. No comprendes, ¿por qué? Porque no reconoces las razones trigonométricas. Es decir, que si yo no puedo avanzar matemática, que me enseñen a multiplicar si no sé sumar. Entonces, te recomiendo primero que reforcemos las razones trigonométricas, que refuerces las razones trigonométricas para que puedas avanzar, porque si no, no vas a poderlo hacer, ¿no? Muy bien, sigamos. Entonces, el tercer caso. En el tercer caso, vamos a verlo acá. Bien, ¿qué tenemos ahí? Muy bien, tenemos un cateto y el ángulo agudo, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ir viendo. Si yo quisiera encontrar el valor de la hipotenusa del lado mayor de este triángulo rectángulo, ¿qué razón trigonométrica de alfa me relaciona? X entre A. Es lo primero que tengo que pensar. Muy bien, ¿quién es X sobre A? ¿A qué cosa es? Es el cateto opuesto. Muy bien, entonces la razón que me ayuda a mí a dividir X entre A será muy bien, la cosecante. Cosecante de alfa es la que me hace la relación o la división entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Entonces aquí yo tengo que la X va a ser igual al producto de A por la cosecante de alfa. Entonces me va a quedar indicado ahí. Entonces X será igual al producto de A por la cosecante de alfa. Ya tengo este valor acá, cosecante. Perfecto. Ya tengo el valor de X. Ahora, si a mí me preguntaran el valor de la Y, o sea, este lado de acá abajo, Y, ¿qué razón trigonométrica me ayudaría para poderlo determinar?
Acuérdate que voy a agarrar A. No voy a agarrar X, voy a agarrar A, que es el dato que me han dado. Entonces, con aquella razón trigonométrica que me relacione la I entre A. Entonces yo puedo poner, a ver un ratito, voy a poner I sobre A. Y ahí de repente me hace más fácil encontrar la razón trigonométrica. Y el adyacente sobre el opuesto, ¿qué función es? Muy bien, estamos en la cotangente, ¿no? Entonces estoy en la cotangente del ángulo alfa, el adyacente sobre el opuesto. Por lo tanto, la I es igual a A por la cotangente de alfa. Muy bien. Entonces ya hemos visto los tres casos. Pero ¿cómo comprobar si lo sabes o no? Entonces vamos a practicar. Entonces vamos a resolver, por ejemplo, estos así, para ver si has identificado los casos o no. Y de ahí nos vamos ya con otros problemas. Bien, mira el primero, voy a ponerle A y de ahí el B. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, obvio, tengo que encontrar X. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué función, qué razón trigonométrica me relaciona el opuesto con la hipotenusa? Muy bien, seno. Entonces, X va a ser igual a 10 por el seno del ángulo. O sea, ya lo hacemos más rápido. 10 veces el seno de alfa. Muy bien. Ahora, la I. ¿Qué me relaciona el I entre el 10, el adyacente sobre la hipotenusa? Es el coseno de alfa. Muy bien, el coseno. Entonces la I va a ser 10 por el coseno del ángulo. 10 por el coseno de ese ángulo. Nada más, claro, pero es necesario que recordaras las razones trigonométricas. No te olvides. Vayamos practicando ya si el ángulo te lo dan conocido. Mira, vamos a encontrar la X. A ver, dime tú. Acuerda que la posición no siempre va a estar estática. La matemática en general es variante, o sea, tenemos mucho por observar y no todo es o está en la misma posición siempre, cambiamos, nosotros mismos cambiamos, ¿no? Entonces, o nos vemos diferentes según donde los estemos viendo, pero seguimos siendo la misma persona. Igual, el triángulo puede cambiar de posición y tú de manera como lo veas te puede inquietar un poco, ¿no? Y podemos ver, mira, ya no sé, me confundí. Entonces es muy importante desarrollar la observación. Entonces uno de los aprendizajes de hoy es eso, que desarrolles la observación, la memoria y también la observación. Bien, ahora mismo vamos a encontrar X. Entonces tú tienes que decir qué razón trigonométrica me relaciona X con 16. Entonces pregunta 1, ¿qué cosa es X del ángulo 30? Su cateto opuesto. Muy bien, cateto opuesto. ¿Qué es 16 del ángulo 30? Es la hipotenusa. Entonces digo, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. ¿El seno de quién? ¿De alfa? No, el seno de 30. Entonces, X será igual a 16 por el seno de 30. Como ya es un triángulo notable y sus razones trigonométricas del seno de 30, acuérdate en la tablita el seno de 30, miramos aquí, el seno de 30 opuesto sobre hipotenusa, A sobre 2A. Muy bien, 1/2. Entonces, acá ponemos 16 por 1/2. Entonces, aparte de tener memoria, de saber reconocer e identificar las razones trigonométricas, yo tengo que trabajar bien los números reales, las operaciones, ¿no? 16 por 1/2 sale 8, ¿no? 16 entre 2, 8. Entonces, X sale 8. ¿No? Si yo no sé los ejercicios básicos, entonces no voy a poder desarrollar mucho más ejercicios más complejos. Por ejemplo, vayamos viendo este. El número 2. Ahorita que me ha apoyado.
Bien, en el número 2, mira, tenemos el triángulo ABC, te están dando el ángulo 30, te están dando alfa y te están dando el lado AB que vale 10. Me preguntan acá que vas a calcular la longitud de AC, pero en términos de alfa. Uy, entonces, ¿qué significa en términos de alfa? Significa que va a estar, su resultado se va a quedar en función de ese ángulo, ¿no? No, como no lo sabemos, se va a quedar en función de tangente de alfa, secante de alfa, 20 por, ¿no? En función de ese ángulo que es desconocido, no sabemos. Muy bien, me dicen acá entonces que voy a encontrar el valor de AC. Esta es la incógnita, este es el lado grande, ¿no es cierto? Bien, para poderlo resolver, la solución, primero tienes que ver, pero no es no hay triángulo rectángulo. Exacto, como no hay un triángulo rectángulo, entonces no vamos a poder encontrar las razones trigonométricas. De ahí lo que tenemos que hacer es trazar, en este caso, una altura. Voy a trazar una altura, ¿no es cierto? Acá una altura para justamente formar ese triángulo rectángulo que tú estás queriendo, ¿no? Tener. Ahora sí, bien. Entonces lo voy a sacar, ¿de acuerdo? Este ladito de acá lo voy a sacar. Esta altura B, ¿B qué? No, B que tiene que tener un nombre. Entonces termina BH, le voy a poner, BH. ¿Ya? Voy a sacar ese triangulito para que tú lo observes. ¿Qué pasa? Que a veces en geometría, como vemos todo mezclado porque no está aislado, se nos confunde un poco. Entonces no vemos bien. Entonces mira, ya te lo saqué. Ahora, ¿qué lado vas a querer tú, no? Y eso es un triángulo rectángulo. Y es notable. Entonces, acuérdate que en un triángulo de 30-60, este es un triángulo rectángulo, su hipotenusa vale 2A y el opuesto a 30 vale A, ¿no es cierto? Entonces, si este es 10, este va a ser 5. Si yo no sé el triángulo notable, no voy a poder, por eso los prerequisitos, no voy a poder hacerlo, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale, cómo se llama? ¿Cuánto vale el AC, perdón, el AH? A ver, ¿qué sería? Muy bien, acá, acuérdate que este es el A. Este es el 2A, para aquello que no se acuerde. ¿Cuánto vale el de aquí? Raíz de 3A, ¿verdad? Raíz de 3A. Entonces, ¿cuánto vale la A? Ah, la A vale 5, perfecto. Entonces, si la A vale 5, entonces, si la A vale 5, este vale 5, entonces sería 5 raíz de 3. Ah, ya tengo aparte la partecita de la X que me están diciendo. Me falta el HC, ¿no es cierto? Y lo voy completando. Entonces, ya voy separándolo y viendo el otro triángulo. Entonces, en el otro triangulito que me queda al costado, porque lo he partido visualmente, mientras más estoy construyendo, estamos dibujando, porque geometría si no dibujo no voy a aprender. Entonces, BHC. En el triángulo BHC recto en H, tengo el ángulo alfa. El lado BH que comparte la altura que es en el triángulo ABC, ese BH ya lo hemos encontrado, vale 5. Perfecto. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar? ¿La hipotenusa, el lado BC o vamos a encontrar HC? Muy bien, vamos a encontrar HC porque ese es el pedazo que me falta para unirlo y encontrar el valor de la X. Muy bien, ahora dime tú, ¿qué me va a resolver este dato? Acá le voy a poner entonces una Y. ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el cateto adyacente con el opuesto? Adyacente con el opuesto. Muy bien. Es la cotangente.
y sobre 5 es la cotangente de alfa. Entonces, si es la cotangente de alfa y es el valor de 5 veces la cotangente de alfa. Muy bien. Ahora, ya, como ya lo juntamos ahora, los dos triángulos los vamos a juntar, entonces AC sería, por lo tanto, AC sería igual a la suma de 5 raíz de 3 más 5 veces la cotangente de alfa. Factorizo el 5 y tendría raíz de 3 más cotangente de alfa. Y la respuesta queda en función, obviamente, de ese valor. ¿Sí? Bien. Entonces, mira cómo tenemos que desplegar estrategias para poder resolver un problema. Pero tengo que ver en qué capacidad. A veces hay unos que lo pueden hacer directamente en el dibujo. Hay otros que necesitamos, no, voy a separarlo para poderlo ver, ¿no? Vayamos viendo este último problema. Mira este último problema. Es un poquito ya más largo, pero igual, vamos a ver. Me piden hallar el seno de alfa en este dibujo de este cuadrilátero que está acá ABCD y me dicen que BM es igual a MC igual a AD sobre 3. Muy bien, empezamos. Cuando yo tengo ya esta proporción, voy a poner que como son iguales a un determinado valor, ¿verdad? Entonces voy a hacer que es un determinado valor K. Entonces resulta que BM va a valer K, MC también va a valer K, ¿no? Y AD entre 3 es K, o sea, AD vale, el 3 pasa a multiplicar, AD va a valer 3K. Entonces, el AD, todo esto vale 3K. Ah, ya 3K. Mira aquí, entonces si acá BM vale K, el de abajo hasta acá también va a valer K. Acá le voy a poner una letra H. Ya. Ahora, de MC también voy a poder trazar por acá y también voy a saber que va a valer hasta ahí, va a valer K, ¿no es cierto? Bien. Pero si acá ya tengo K, ¿cuánto valdría este valor? 2K, ¿verdad? Perfecto. 2K. Aquí, alfa, no voy a poder encontrar ninguna función si no está en un triángulo rectángulo. Entonces voy a prolongar estas líneas para verlo. Y formar y terminar el cuadrilátero. Entonces este es un triángulo rectángulo y si todo esto medía 3, acá tenía K, K, este pedacito de acá también va a valer K. Muy bien. Acá me han dicho que este ángulo de aquí es de 45. Entonces ya sé que es un triángulo notable, ¿no es cierto? Donde sus catetos miden igual a A y la hipotenusa raíz de 2A. Entonces voy completando. Mira, 2K, este lado de aquí también valdría 2K. Este es el valor de A, ¿no? Y su hipotenusa, raíz de 2A. En este caso, raíz de 2K. Y este vendría a ser 2 raíz de 2K. Perfecto. Ahora, ya tengo entonces el valor, ¿no?, de esta hipotenusa. Muy bien. Ahora voy a encontrar, mira, ya tengo alfa, pero todavía no voy a poder determinar el valor de nada, ¿no? Porque ya tengo los catetos. Estos catetos, si quisiera agarrar el área, este ángulo de acá también valdría 45. Me podría hallar el área, pero usando el ángulo de 45. El producto de los dos catetos entre 2 por el seno de 45. Ese es el área. Pero no, yo necesito este valor de acá, este cateto CD. Bien, entonces voy a ir completando. Mira, por paralelismo, este lado de acá le voy a poner E. El ED valdría también 2K, ¿no es cierto? Entonces ya tengo 2K, un cateto, K el otro. ¿Cuánto valdría la hipotenusa CD?
Si hago Pitágoras al cuadrado más el cuadrado de esta k, yo tendría 4k cuadrado más 1k cuadrado, 5k cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, la hipotenusa valdría raíz de 5k. Raíz de 5k. Perfecto. Ya tengo los valores determinados. Ya usé todos mis conocimientos de resolución de triángulos rectángulos, pero aún todavía no voy a poder determinar el seno de alfa. ¿Qué conocimiento previo necesito para este problema? Necesito saber sobre lo que es área. Entonces, yo debo de saber el área de un triángulo. Entonces, en el área de un triángulo, yo básicamente sabía que el área del triángulo es, muy bien, base por altura sobre 2, ¿verdad? Esa es la inicial. Ya avanzando mis conocimientos, he visto también que el área del triángulo, en función de su seno, es el producto de los catetos entre 2 por el seno del ángulo de esos lados, ¿no? Que lo forman. En este caso, entonces, los dos estamos hablando de lo mismo. Voy a ver, entonces, el área de este triángulo amarillo, ¿no es cierto? Base por altura sobre 2. La base es X y la altura sería 2K. Entonces, yo tendría, por un lado, que B, la base, K por H, que es 2K, sobre 2, vendría a ser el área de esa región amarilla, ¿no? Y esa región amarilla, entonces cuando ya lo resuelva yo, que voy a tener K por K cuadrado, va a ser igual al área del triángulo si aplico esta fórmula usando el seno, que es lo que me piden. Producto de los catetos entre 2. Entonces tengo producto de los catetos, tendría en este caso los lados que tengo. ¿Cuáles son los lados que tengo? En este caso yo tendría, y ahí no hay catetos porque no es triángulo rectángulo, raíz de 5K por el otro lado, que en este caso es 2 raíz de 2K, sobre 2 por el seno de alfa. Entonces resuelvo, simplifico, acá ya sabemos que K al cuadrado, raíz de 10, K al cuadrado, seno de alfa. Simplifico, entonces ya tengo que el 10, raíz de 10 pasa a dividir, y esto me sale el seno de alfa. Racionalizando sería el seno de alfa es igual a la raíz de 10 sobre 10. Y hemos terminado, ¿no? Muy bien. Entonces nos queda claro que tenemos 3 casos de resolución de triángulos rectángulos. Bien. Y ahora, ya que hemos reforzado, te invito a que elabores, primero soluciones el problema. Segundo, que me elabores un material para que recuerdes. Así como yo me elaboré este material que a mí me recuerda las razones trigonométricas, los triángulos, rectángulos notables, tú me vas a hacer un material que te recuerde los 3 casos que hemos visto, para que no se te olvide. ¿Qué vas a hacer para que se recuerdes y ya lo puedas aplicar? Y por último, como siempre, reflexionando, porque nos ayuda a estar evaluando lo que hicimos. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo hiciste? Y también reflexionando sobre nuestra situación actual. Menciona 3 medidas de bioseguridad que tú usas en familia para protegerte, en este caso, de la pandemia. Bueno, así hemos terminado y gracias por tu atención. Espero haber podido ayudarte en la comprensión de esta resolución de triángulos rectángulos. Dios mediante, nos vemos en el próximo video. Paz y bien.